Voy a grabar. Vamos a ver. Gonzalo. Gonzalo. Sí, profesor. Ya está. A ver, mira el WhatsApp. ¿Ah? Vamos a mirar el WhatsApp. ¿Tú eres de qué? ¿De Majes, Chivay? C de Chivay. Sí, de Chivay. Ya está. Chivay. Ya, mira vas a mirar el WhatsApp, ¿ya? Edgar Sano. A ver, vamos a ver. Sano. Edgar. A ver, vas a chequear. ¿Has visto el WhatsApp, Gonzalo? Sí, profesor. Ya ahí hay Classroom. A ver, entra, hijo. Romario González. Entra ese enlace. González Vera, Romario. Ronnie Kenny Ancolaime. Ronnie Kenny. Ronnie Kenny Ya Ancolaime. está, profesor. Ya vení. Ya, ¿has entrado? Sí, sí. Ya, ahí están todo lo que he enviado. ¿Has visto o no? Sí, profesor. Ya está todo desde la clase número 1. ¿Ya, Gonzalito? Ya, profesor. Gracias. Entonces, ahí siempre revisa ese enlace, nunca se va a mover, ¿de acuerdo? Siempre va a estar ahí. Entonces, ahí es para que revises las clases que no has asistido. ¿Listo? Muy bien. A ver, sigue entrando. Ya está. A ver, Dina Caguana Merma. Ya está, Dina Caguana Merma. Ya somos 14. 14. Muy bien. A ver, muchachos, pues somos más de 14. ¿Dónde están los demás? A ver, voy a confirmar, ya. Voy a tomar listo, muchachos. ¿Ya? Vamos a confirmar. A ver, Edison Almirón. Edison Almirón. Presente, profesor, presente, profesor. Muy bien. Aquí, Kenianko. profe. Ronnie Kenji. Presente, profesor. Muy bien. Ediluz. Ya está. Muy bien. Dina Caguana. Presente, profesor. Ahí estás. Chalco Kevin. Chalco Kevin. Presente. Ya está. Cruz Maricielo. Buenos días, profesor presente. Ya está. Brian González. Brian González. Profesor, presente. Ya está. Muy bien, Brian. Romario González. Romario. ¿Dónde está Romario? Buen día, profesor. Presente. Ya está. Juan Guapaní. Juan. Presente, profesor. Muy bien, Juan Guamaní. A ver, Chalco Mesa. Grover. Muy bien, Juan Guamaní. A ver, después, a ver, Vilma Peña. Presente, profesor. A ver, muy bien, Vilmita. María Quispe. Presente, profesor, buenos días. Bueno, Edgar Sano. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Yosimar Taipe. Yosimar. Yosimar. Ya está. Zulca Gonzalo.
Presente, profesor. Ya está. A ver, vamos a ver. A ver, Lazo José. Presente, profesor. Muy buenos días. Buenos días, hijo. Y, a ver, Grover Chalco. Grover Chalco. Grover Chalco. ¿Dónde está Grover Chalco? A ver, Grover. Ya está. Muy bien. A ver, muchachos. Muy bien. A ver, vamos a continuar con donde nos hemos quedado, ¿verdad? A ver, vamos a continuar. Vamos. Listo. Vamos a continuar y es participativo. Voy a preguntar también, jóvenes, ¿ya? Entonces, la mayoría tiene audio, ¿no es cierto? Casi todos tienen audio. Muy bien. A ver, vamos a ver. Características del contrato de trabajo. Ahí eso nos faltaba, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuáles son las características del contrato de trabajo? El contrato de trabajo tiene las siguientes características. Primero, es consensual. ¿Listo? Nace del simple acuerdo de voluntades de las partes. Consensual viene de consenso, ¿no es cierto? Consenso, o sea, es básicamente voluntad de dos partes. Si no hay dos partes, las dos partes de un contrato. A ver, vamos a ver eso. Vamos preguntando porque eso ya hemos visto. A ver, vamos a ir preguntando. Salcedo Almirón, Edison. ¿Dónde estás, hijo? Salcedo Almirón, Edison. Salcedo Almirón a la Juan. Salcedo Almirón a la tú. Y Salcedo Almirón a las 3. Siguiente. A ver. Kenny Anco, Ronnie Kenny. Presente, profesor. A ver, hijo mío. Espérate, vamos a ver. Ronnie Kenny. ¿Cuáles son las partes que intervienen en un contrato de trabajo? Mm, A ver, Super Kenny. ¿Cuáles serán las partes que intervienen en un contrato de trabajo, Kenny? A ver, Kenny. Para que haya un contrato de trabajo, tienen que intervenir por lo menos ¿cuántas personas? Mínimo. eh, el que emplea y el empleador. El empleado y el empleador. El empleado y el empleador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles serán las partes que intervienen en un contrato? ¿Mm? ¿Qué me lo has dicho? ¿Cuáles son las partes? El contrato de trabajo, profesor. Claro, ¿cuáles son las partes? Las partes son las personas involucradas en el contrato de trabajo, en otras palabras. Entonces, ¿cuáles son las personas que se involucran en el contrato de trabajo? El empleado y el empleador será, profesor. Sería. Correcto, el trabajador que puede ser un empleado, un obrero y el empleador, que es la empresa, ¿no es cierto? Esas son las partes que intervienen, ¿de acuerdo? Muy bien. Consensual, dice, voluntad de las partes. ¿Qué significa en un contrato esa consensualidad, esa voluntad de las partes? Súper que tú entras a trabajar, por ejemplo, vamos a ver, entras, por ejemplo, como tienes cerca, entras a trabajar al municipio, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, qué sería Edison Almirón Salcedo?
¿Cuál sería, no es cierto, ese punto de la consensualidad? ¿Dónde entraría ese punto de la consensualidad? Súper que. En el contrato, profesor. Ya, pero la consensualidad representa voluntad de las partes. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Voluntad de las partes. Que ambos están de acuerdo, profesor. Exacto, son acuerdos de voluntades, ¿no es cierto? Primero, para que haya un contrato de trabajo, para que un trabajador empiece a trabajar, ¿no es cierto? El trabajador debe quererte trabajar, ¿no es cierto? Y el empleador debe querer contratarlo, ¿no es cierto? Hay voluntad de ambas partes, ¿no es cierto? Y esa voluntad, ¿no es cierto? Tiene que ser sin ningún tipo de presión, ¿no es cierto? No te pueden exigir, ¿no es cierto? Ni al empleador ni al trabajador no le pueden exigir que trabaje en ese puesto laboral y tampoco al empleador contratante, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Super Kenny? Sí, profesor. ¿Dónde vemos que eso se rompe? Normalmente en el Estado, ¿no? ¿Cuándo se rompe en el Estado? A ver, hijo mío. Esa consensualidad. Como sea en el Estado, cuando se da, Sí, ¿cuándo se rompe esa característica de consensualidad? cuando ambos no están de acuerdo, profesor. Claro. A ver, dame un ejemplo. En el municipio, en el municipio, por ejemplo, dan trabajo y algunos no están de acuerdo con la paga del municipio, cada mes, mensualidad. Pero nadie te obliga a firmar, pero nadie les obliga a firmar el contrato en el municipio, ¿no es cierto? ¿Sí Sí, o no? Entonces, eso ya es acuerdo de las partes, ¿no? ¿Sabes dónde no se da? Miren, ¿dónde, por ejemplo, se rompe esto? Cuando, por ejemplo, entra un gobierno, o sea, entra un candidato que puede entrar al municipio, puede entrar, por ejemplo, a lo que es un ministerio, lo que fuera, vamos a ver ministerio, ¿no es cierto? Tengo mi equipo técnico, ¿no es cierto? Trabaja con un equipo técnico altamente calificado y me presionan a poner a a un trabajador que no está calificado. Ahí no hay consensual, ¿no? Se rompe esa consensualidad. Por ejemplo, en el caso del empleador, si me están obligando a poner un trabajador que no es adecuado, que no cumple las características técnicas, ¿no es cierto? Para que desarrolle esa función se rompe ese principio, esa característica de consensual. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me has entendido, Kevin? Sí, profesor. Hasta. Normalmente lo vemos en el Estado, ¿no? En las empresas privadas es muy difícil que se dé esto, porque muy difícil, ¿no? Muy difícil que se presione para poder colocar, por ejemplo, un trabajador. Es un poco difícil, porque normalmente las empresas privadas ven la capacidad productiva del trabajador. Si un trabajador no tiene capacidad productiva, es muy difícil que lo contraten, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esta característica consensual, voy a marcar con azulito, un acuerdo interesante, nace del acuerdo de las voluntades de las partes. ¿Listo? Tiene que haber voluntad de la parte, sin ningún tipo de presión. ¿Listo? Esa es una característica del contrato. Bilateral, vamos a ver, otra característica del contrato de trabajo. Existe el interés de dos partes, trabajador y empleador. Cada una de las partes se obliga a cumplir una prestación. A ver, Edgar Sano. Edgar Sano. Sí, profesor. A ver, ¿qué me puedes comentar sobre esta característica bilateral en el contrato? Mira, lee, vamos a leer de nuevo. Existe el interés de dos partes. El trabajador y el empleador, cada una de las partes se obliga a cumplir una prestación. Se refiere al contrato. Tienen que cumplir ambas partes lo que firmaron en el contrato. Bilateral, ¿no? En el contrato, en un contrato de trabajo, Edgar, el empleador pone sus condiciones de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona este trabajo? A ver, en un contrato de trabajo, el empleador pone las condiciones. ¿Cómo qué cargo va a desempeñar el trabajador, ¿no es cierto?
¿Sí o no? Sí. ¿Cómo lo va a realizar? ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. En este caso, ¿y el trabajador qué tiene que hacer? Presta el servicio, ¿no? Su servicio, por ejemplo, a ver, si se trata, por ejemplo, de un obrero, le dice, oye, tú me tienes que, un obrero de construcción, a ver, tú te vas a dedicar a poner las mayólicas. Esa es su función, ¿no es cierto? Poner las mayólicas, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, ahí está entrando, por ejemplo, ese trabajador, ese obrero que está poniendo mayólicas, está prestando el servicio de colocar las mayólicas. ¿Ya? Ahí está, ahí hay una prestación del trabajador hacia la empresa, hacia el empleador. ¿Qué tiene que dar el empleador en contraprestación al trabajador? En contraparte, me está prestando el servicio de colocar las mayólicas. ¿Qué le da el empleador al trabajador por eso? Por esa función que cumple. Hago. Ahí está, su remuneración. Entonces, dice, el contrato es bilateral. Dos partes, trabajador y empleador, ¿no? También. Entonces, el trabajador presta el servicio y el empleador, ¿no? Está obligado a darle algo por esa prestación del servicio. Esa es una característica, ¿no? Bilateral. De ahí nace lo que es bilateral. ¿De acuerdo? Edgar Sí. Sano. Muy bien. Sí, Entonces, profesor. ahí están los intereses también, ¿no? El interés por parte del empleador es que el trabajador realice su chamba, su trabajo, ¿no? Y por parte del interés del trabajador es que por ese trabajo que está realizando lo renumere, ¿no es cierto? Le dé una remuneración. Entonces, un contrato obliga a las dos partes, ¿no? Uno Sí, presta el trabajo y el otro tiene que pagar por ese trabajo. Muy bien. A ver, otra característica del trabajo dice que es oneroso. Vamos a leer, ¿eh? Cada parte debe cumplir con una prestación que signifique desprenderse de algo en beneficio de la otra fuerza de trabajo, trabajador, ¿no es cierto? Y la remuneración por el empleador. Oneroso. Oneroso representa dinero, ¿no es cierto? Entonces, cada parte, ¿no es cierto? Nace de acá también, del bilateral. Cada parte debe cumplir una prestación, ¿no? Cada parte. Ya hemos visto que las partes que intervienen en el contrato son las dos personas, empleador y trabajador. Muy bien, el trabajador se desprende de algo, ¿no es cierto? Ambos se desprenden de algo, ¿eh? ¿Listo? Ese es un toma y dame, ¿no? Es como una especie de toma y dame. Entonces, eso implica el oneroso, desprenderse de algún beneficio. Ya está. ¿De qué se desprende el trabajador? De la fuerza de trabajo, de su fuerza de trabajo. ¿Y de qué se desprende el empleador? De la remuneración, ¿no es cierto? De pagar una remuneración al trabajador. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es oneroso. Eso significa oneroso. Sí. Tiene que haber una contraprestación dineraria, ¿no es cierto? Le tengo que pagar al trabajador por esa fuerza de trabajo que me está dando, ¿no es cierto? Muy bien. Conmutativo, este término, conmutativo, es el momento de la celebración del contrato, ya es que se conocen las prestaciones a cargo de ambas partes. Entonces, conmutativo es cuando, por ejemplo, básicamente es la elaboración de las cláusulas que tiene el contrato, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Eso se representa conmutativo. Conmutativo viene pues de estas dos personas, ¿no es cierto? En las cuales firman el contrato e indican, ¿no es cierto?, cuáles son mis obligaciones como trabajador y, por supuesto, derechos también, ¿no es cierto? Y cuáles son los deberes y derechos del empleado. Eso representa conmutativo. Tracto subjetivo. ¿Qué significa? Es una característica también del contrato de trabajo. Su ejecución se da en el transcurso del tiempo a través de prestaciones que se ejecutan permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, el trato subjetivo significa que la ejecución del contrato de trabajo se da en el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Un contrato de trabajo, muchachos, es por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Puede ser por tiempo determinado o indeterminado, ¿no es cierto?
determinado es cuando tenemos, porque nos contratan por un plazo, por 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, a través del trato sucesivo, ¿no es cierto? La ejecución de este contrato, ¿no es cierto? En ese tiempo en el que se está dando la relación laboral, ¿no? A ver, se dan pues las prestaciones que se ejecutan permanentemente. Por ejemplo, ¿qué prestaciones? La remuneración, los beneficios sociales, ¿no es cierto? Está dentro del trato sucesivo, ¿no es cierto? No solamente la remuneración, sino los beneficios sociales. A ver, pregunto. A ver, ya está. A ver, Ediluz. Ahí está, recién estoy ingresando Ediluz. Entonces vamos a la siguiente. A ver, Dina Caguana. Ditita. ¿Estás, Dina? Dígame, profesor. Muy bien, ¿cuáles son los derechos laborales, ¿no es cierto? Aparte de la remuneración que durante el tiempo del contrato se puede dar a los trabajadores. ¿Qué beneficios recibe? El CTS, profesor. La CTS, muy bien. ¿Otro beneficio? ¿Está bien la CTS? ¿Otro beneficio? Dina, ¿estás conmigo? Sí, profesor. A Estoy ver, pensando. piensa. Imagínate que el trabajador ha sido contratado por un año. Ya, es la CTS, cierto. ¿Qué cosa es la CTS, Dinita? Servicio por tiempo de trabajo. Compensación por tiempo de trabajo, ¿no? C de compensación, T de tiempo y S de servicio. Compensación por tiempo de trabajo, ¿no es cierto? De servicio de trabajo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. ¿Y te acuerdas cuál es la razón de la CTS? ¿Por qué la CTS se creó la CTS, la compensación por tiempo de trabajo, mi amor? Nimita. ¿Cuál es el fin de la CTS? Por una razón social, profesor. Claro, es un beneficio social, ¿no? Pero la razón, a ver, escuchen bien esto, y esto está grabado, ¿no? Todo lo que yo les hablo les puedo tomar en su examen, muchachos, ¿sabes? Así es que a chequear los videos, ¿ya? Muy bien. La razón de la CTS es porque compensación por tiempo de servicios. El Estado creó la CTS por la siguiente razón. Los trabajadores, cuando acaba su contrato, ¿no es cierto? Hasta que busquen otro trabajo, lleva tiempo, ¿no es cierto, Dina? Sí, profesor. No es de inmediato, no es que yo acabe mi contrato, por ejemplo, ahora en septiembre, y a partir del 1 ya tengo otro trabajo. No es así. Puede llevar un tiempo, puede llevar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la CTS? Que en esos meses en que estoy en para, ¿no es cierto? Sin tener una remuneración o no ganar, ¿no es cierto? No estar trabajando, porque estoy buscando trabajo, el trabajador se pueda mantener, ¿listo? A él y a su familia. Esa es la razón de la CTS. ¿Listo? Dinita. ¿Me has entendido? Sí, profesor. Muy bien. Y después de eso, ¿no es cierto? ¿No? A ver, la CTS, por ejemplo, por eso, la CTS básicamente, por principio, solamente se le da al trabajador cuando el trabajador acaba su contrato, su relación laboral con la empresa, ¿no? Para que ese dinero le sirva para mantenerse, vuelvo a repetir, ¿eh? Para mantenerse mientras busca otro trabajo. Esa es la función de la CTS. Muy bien, a ver, acá una compañera, ¿no es cierto? Una de nuestras compañeras, vamos a ver, Maricielo Cruz Sarayachi, nos dice seguros de salud. A ver, Maricielo. Maricielo. Sí, profesor. A ver, explícanos eso, lo que nos has comentado.
¿Cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Qué beneficios puede tener el trabajador aparte de la remuneración, ¿no? Durante el tiempo que esté trabajando? Ya, bueno. Yo Nos- entendí que también trae, o sea, seguros de salud. Cuando trabajas en una empresa o en una corporación, o sea, te dan un seguro de salud, cosa que tienen su propio hospital o su, donde te pueden atender más rápido, no, no como estar yendo al hospital general y estar Claro, un demorando. beneficio, por ejemplo, ese es parte del tracto sucesivo, ¿no? Son los beneficios aparte de la remuneración que recibe, pues, el trabajador común, que eso tiene que estar tipificado. En salud, básicamente, los servicios de salud a que se refiere Maricielo, es un beneficio que se recibe, ¿no es cierto? Es un beneficio y es un derecho, ¿no? Irrenunciable, que cada trabajador que entra a trabajar en planilla, ¿no es cierto, Maricielo? En una empresa, tiene que estar asegurado, pues, ¿no es cierto? O puede estar asegurado en el salud, o puede estar asegurado en el SIS, ¿no es cierto? Pero tiene que estar asegurado, ¿no? Para recibir atención médica, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos, Sí, profesor. Maricielo. Muy bien, Maricielo. A ver, continuando contigo. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio puede recibir el trabajador durante su tiempo de trabajo? Durante que esté trabajando el trabajador. Ya hemos visto la CTS, salud. ¿Qué otro más, Maricielo? Profesor, las gratificaciones. Ahí está, las gratificaciones, ¿no es cierto? ¿Qué otro? Ronnie. Las gratificaciones, ¿no? Si en el tiempo que está trabajando, ¿no es cierto? Está trabajando durante julio, le corresponden pues las gratificaciones, ¿no es cierto? Por fiestas patrias. Si agarra Navidad cuando está trabajando, le corresponde pues la gratificación por Navidad. Le corresponde vacaciones también, ¿no es cierto? Si es que trabaja, su contrato es por más de un año, ¿no? Eso es tracto sucesivo, ¿no? La ejecución que tiene el contrato, cuando uno firma el contrato de una relación laboral, entonces todos esos beneficios aparte, ¿listo? Aparte de lo que es la remuneración, ¿no es cierto? Se llaman prestaciones. ¿Ya? Esos beneficios son prestaciones. ¿Y quién cubre esas prestaciones? El empleador. ¿Listo? El empleador es el que paga, la empresa es la que paga, la corporación es la que paga, ¿no? ¿Listo? La corporación, el ente, el empleador, etcétera, ¿no es cierto? La empresa, ¿no? Son sinónimos. Muy bien. Entonces, volviendo a repasar. ¿Cuáles son las características del contrato de trabajo? Es consensual. ¿Por qué es consensual? Porque es un acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador. Es bilateral porque ambos se obligan a cumplir ciertas obligaciones. Uno del trabajo y el otro, ¿no es cierto? Le tiene que dar una prestación económica, le tiene que pagar. Es oneroso porque en el contrato, ¿no es cierto? Se tiene que establecer que por el trabajo desempeñado, que se llama fuerza de trabajo, el empleador le tiene que pagar una remuneración. Es conmutativo, ¿por qué? Porque en el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Como el término lo dice, conmutativo, ¿no es cierto? Se señala, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que se va a dar por las fuerzas, perdón, qué es lo que se va a brindar por parte del empleador por la fuerza de trabajo dada por el trabajador? ¿Listo? Y tiene un tracto sucesivo, que es otra característica, porque en el transcurso del tiempo del contrato de trabajo, ¿no es cierto?, percibe prestaciones, ¿no es cierto? Se perciben prestaciones por parte del trabajador, ¿listo? No solamente la remuneración, sino también sus beneficios que tiene que pagar el trabajador. Y entre ellas tenemos la CTS, las vacaciones, las gratificaciones, ¿no es cierto? Y por supuesto, ¿no es cierto?, la seguridad, ¿no es cierto?, la seguridad social, ¿no es cierto?, el servicio médico que le tiene que pagar el empleador al trabajador, que sea a través de salud o sea a través del SIS. ¿De acuerdo? Esas son las características del contrato de trabajo. Muy bien, vámonos a la siguiente. Partes del contrato de trabajo.
A ver, ejecución personal, ¿no? La ejecución personal, hemos dicho que la ejecución, a ver, primero vamos a ver, ejecución personal, subordinación, dependencia jurídica, económica y técnica, sujeción a una jornada máxima, ¿listo? A ver, vamos a ir analizando. Primero vamos a terminar de leer, ¿ya? Para poder analizar esta información. Ya vamos a ir desdoblando esta información. Dice, el empleador, ¿no?, tiene la facultad y autoridad de dirigir el centro de trabajo, estableciendo y modificando horarios. Puede asignar, modificar tareas y responsabilidades en aplicación al principio de jus variandi. ¿Listo? Jus variandi es ese término jus variandi es un término de latín, ¿de acuerdo? A ver, en resumen o en síntesis, ¿no? Significa resumen, ¿no? En síntesis o en resumen. Tiene dos tipos y poderes sobre el trabajador, poder directivo y poder disciplinario. Esto vamos a analizar ahora. Poder directivo y poder disciplinario. Muy bien. A ver, parte del contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene que tener una ejecución personal. O sea, el contrato de trabajo no se hace, ¿no es cierto? Intervienen dos personas, el empleador y el trabajador, en forma personal. Quien firma es el trabajador, ninguna persona adicional, ¿no es cierto? Quien se compromete es el trabajador, por eso en básicamente cumplir con esa función para la cual me están contratando. ¿Listo? Eso se llama ejecución personal. ¿Listo? Esa es ejecución personal. Subordinación. ¿Qué es subordinación? El trabajador, ¿no es cierto?, en el contrato de trabajo, se subordina al empleador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el empleador le pone las condiciones, ¿no es cierto?, a ver, de las funciones que va a desempeñar en su trabajo, dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no es cierto? Se llama subordinación. Está subordinado, ¿no? Está a las órdenes. Esta subordinación lo vemos más claro ese término, ¿no es cierto?, cuando aplicamos, es algo similar en el militar, ¿no es cierto? Los militares, los soldados están subordinados, ¿no es cierto?, a sus jefes inmediatos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Listo? Hacia arriba va la subordinación. Igualito los trabajadores, la subordinación está subordinada a las órdenes del empleador para efecto de la ejecución del trabajo, ¿no? Es una parte del contrato de trabajo. Dice, después la otra parte es la dependencia jurídica, económica y técnica. ¿Qué significa dependencia jurídica? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto?, estos contratos de trabajo, muchachos, tienen que ser presentados al Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, o a la SUNAFIL, a la Superintendencia Nacional de Asuntos Laborales. Tiene una dependencia económica. Todos los contratos de trabajo, cuando los hacemos, vuelvo a repetir, volviendo al punto anterior, tienen que ser presentados ante la autoridad de trabajo, que en nuestro país, ¿no?, es el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, o la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Asuntos Laborales. Tiene una dependencia económica. ¿Por qué? Porque interviene una remuneración, está en juego pues la remuneración, ¿no es cierto?, del trabajador. Esa es la dependencia económica. Y la dependencia técnica, yo le tengo que dar pues, las herramientas del caso, ¿no es cierto?, al trabajador para que pueda cumplir su función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, contrato a un auxiliar administrativo y no le pongo las herramientas. No le pongo, por ejemplo, la computadora, ¿no?, para que haga su trabajo, ¿no? Entonces, esa es dependencia técnica. O, por ejemplo, a ver, otro, aparte de a ver, en el caso de un obrero, por ejemplo, ¿no es cierto?, le digo, a ver, tienes que, a ver, realizarme, por ejemplo, a ver, vamos a ver, tienes que construirme, por ejemplo, un muro. Entonces, tengo que darle pues, las condiciones, las herramientas para que me haga pues, el muro, ¿no es cierto?, el obrero. ¿Listo? Eso es dependencia técnica. La empresa, por ejemplo, una empresa constructora que le diga al obrero, hazme una pared o hazme una vereda,
Entonces le tengo que dar las condiciones técnicas, ¿no? Aparte de los insumos, por supuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? La mezcladora, etcétera, ¿no es cierto? Y herramientas, por ejemplo, para que pueda hacer la labor designada, ¿no? Esa es dependencia técnica. Sujeción a una jornada máxima de trabajo, ¿no? La jornada máxima de trabajo. A ver, vamos a ver. Jornada máxima de trabajo. Acá está. ¿Qué cosa es la... A ver, ¿cuánto es la jornada máxima de trabajo en el país, en nuestro país? A ver, vamos a preguntar. A ver. Kevin Elvis Chalco. Kevin Elvis Chalco. Kevin Elvis Chalco. Grover. Profe, A ver, Grover. ¿Cuánto es la jornada máxima de trabajo en nuestro país, hijo mío? Por ley, 8 horas. Profe. 8 horas, ¿no es cierto? Y cuando pasa de 8 horas, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo podríamos decir? Cuando se aprovechan del horario de un trabajador. No, pero el trabajo